Esto es Incendiario, historias reales por personas reales, lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a contar. Gus, ¿cómo así? Un video porno, Medellín, ajá, tú sabes. Bueno, cuéntame eso porque eso sí no tenía ni idea. O sea, Bueno, quedé aquí en ahí shock. las redes sociales están encendidas por un video porno que Sí. hacen desde la biblioteca en la Universidad de Medellín, en el EAFIT. Entonces revolucionó porque todo el mundo empezó a contar sus anécdotas y sus experiencias en las universidades, en los campus. Por ahí, mejor dicho, dijeron que si hubieran conocido la Universidad de Cali, por allá salió Bucaramanga, mejor dicho, se desató las redes sociales con este video que arranca Ay, ok. precisamente en la biblioteca, pero Sí. termina en el baño. Entonces, pues Pero eso hoy fue yo alguien. solamente, O sea, eso fue alguien no, que pues sacó el video. no, es un video que está planeado, es un video que Ah, sí o ok. sí tiene una producción, o sea, no es algo random, Casero. porque Sí. igual, o sea, se nota por la línea del video. Yo vi el video, son 10 minutos de video. Ujú. Eh, interesante, interesante, interesante. Me va a quedar ahí. Pero mi comentario ha sido, están motivando la lectura, están motivando a que visiten las bibliotecas, así sea la universidad, y eso es bueno. Entonces, como te digo, hoy con Ok. este tema nos queda como anillo al dedo. O sea, encaja perfectamente para lo que vamos a hablar el día de hoy. Ven, Gus, yo quiero que entremos en materia ya. Vamos al grano y vamos a leer, vamos a hablar de eso erótico, eso sensual y qué rico y qué delicioso al lado de dos mujeres. Te lo propongo en este nuevo episodio. Dos mujeres, tú, yo, incendiario, piénsalo. Entonces, pues démosle la bienvenida a ellas, que sean ellas quienes nos cuenten quiénes son y por qué están en este nuevo episodio aquí en Incendiario. Y para eso le quiero dar la bienvenida a Catherine y a Adriana. Hola, hola a todos, hola Gustavo, hola Erika, hola Adri. Qué gusto estar con ustedes en Incendiario hoy. Hola, Hola Kate. Erika, hola Gustavo, hola Catherine. Yo soy Adriana y también me da mucho gusto estar aquí hoy. Muchas gracias por invitarme. Bueno, con Bueno, qué este rico. frío yo creo que vamos a empezar a calentar motores porque ya está tarde y bueno, desde cualquier parte que nos vean o nos escuchen nuestros oyentes o las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales, vamos a contarles, empecemos por Kate. Kate, ¿quién es Caterine y por qué quiero que Gus, antes de que Kate hable, yo le quería hacer una pregunta? ¿Por qué Adri y Kate están hoy en Incendiario? Cuéntale a todas las personas que los escuchan. Bueno, yo a Kate, yo no le digo Kate, yo le digo Ama, ella es amatista, ella es la piedra preciosa Okay. de Twitter. Las escuché, yo he escuchado, ellas también tienen un podcast con otra chica, con otra Uh-huh. colaboración, entonces en unas conversaciones dijimos como, bueno, yo las quiero invitar a ustedes aparte, no solamente pues como su proyecto, sino como
Kate y como Adriana a que nos den esa parte en ese tema erótico, en ese lenguaje, porque aparte las dos son súper pilas, son filósofas, profesoras, comunicadoras, hacen libros, mejor dicho, ellas hacen de todo un poco, entonces me las voy a secuestrar un poquito de su canal habitual, de su programa habitual, para Vamos a traerlas sacarle el aquí a jugo. Incendiario a que nos prendan los motores. Yo quiero sacarle el jugo a estas dos invitadas, ¿sí? Porque es que tú me hablas de filosofía, de literatura, comunicadoras sociales, aparte las veo a las dos súper divinas con sus micrófonos, qué envidia divina, entonces digo, hay que empezar y arranquemos entonces. Kate, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo así que tenían un podcast? Yo estoy aquí también como una oyente más. Y cuéntanos acerca de ese podcast para entrar entonces en materia, para hablar un poco de esa literatura erótica y cómo llegan ustedes a ella. Bueno, entonces, hola para todos y todas quienes nos escuchen en cualquier lugar del mundo. Mi nombre es Catherine Villalobos, más conocida en Twitter como Amatista, y estamos aquí porque en principio la literatura erótica es un tema tabú, y como es un tema tabú, vale la pena hablarlo y vale la pena contarlo, tanto desde el gusto, desde lo que hemos compartido Adriana y yo en otros espacios de trabajo, y también desde las experiencias que hemos tenido con esta literatura, con una literatura que es de ruptura, que es muy personal y que no tiene una sola cara, sino que tiene muchas caras, y que apela a los sentidos, a lo que está tras escena, a lo que está tras la cortina. Entonces, Adriana y yo somos además amigas y compañeras de trabajo en otro espacio, y hacemos parte de una colectiva que hace un podcast de literatura femenina, no necesariamente erótica. Pues digamos que es otra Sí. línea de trabajo más divulgativa. Pero nos encanta estar aquí y nos encanta que todas las personas puedan escuchar literatura escrita por mujeres, y hoy que podamos hablar de eso que nos gusta leer y que pues nos lleva a otros escenarios. Wow, ahí dijiste dos palabras que ya ahorita les tengo una pregunta para las dos más adelante. Bueno, Adri, pues bienvenida de nuevo a Incendiario y cuéntanos tú cómo llegas a esa literatura erótica, porque yo creo que también deben escribir y siento que las personas que escriben, mis respetos totales, aparte que veo en su fondo un montón de libros y digo, wow, wow, wow. Entonces, Adri, cuéntanos. Bueno, mi aproximación a la literatura erótica empezó muy temprano. A los 12 o 13 años estaba el libro del Kama Sutra en la casa de mis padres y yo le dije a mi Uy, papá, quiero leerlo. Y mi mamá, no, sí. ¿cómo así? Qué terrible. Mi papá dijo, déjela, no va a entender. Ok. Efectivamente, a los 12 años no entendí nada, pero se me quedó una cosa, y era que junto a las palabras escritas estaba el placer, Ujú. y era el placer del cuerpo. O sea, que las palabras no eran una cuestión abstracta por allá, sino que era algo que se materializaba en el cuerpo. Y bueno, desde ahí viene mi curiosidad por experimentarlo tanto en las palabras como en el cuerpo. De ahí Yo viene. creo que todo al inicio, Gus, es curiosidad. Y creo que la literatura hace parte de eso, ¿no? Mm. Sí, a mí me pasó algo, digamos, un poquito diferente. La literatura o lo primero que yo empecé a leer de niño, digamos, fue como lo normal, lo que los niños normales leen, lo que les ponen en el colegio y toda esta cosa. Cuando ya yo empiezo a descubrir mucho más la literatura como para mí, empiezo es literalmente con los poetas malditos, con Allan Poe, empiezo con una parte un poco más dark, por así decirlo, pero cuando yo empiezo a escribir realmente, por allá como en el 2010, 2009, yo sí empiezo a escribir cosas eróticas, yo sí empiezo a contar mis anécdotas y mis recuerdos homoeróticos, y varios años después leo lo que yo escribía y yo digo, wow, esto es pura literatura erótica, sin, o sea, sin dar muchos detalles, realmente pocos o muchos son los detalles que yo doy en la literatura o en lo que yo escribo en mis columnas, pero sí reflejan esa parte que al lector sin duda alguna lo hace volar la imaginación, lo hace ponerse en esos escenarios, en esas situaciones,
en fantasear con haber estado de pronto en mi lugar o en el lugar de la otra persona, que creo que es el fin de la literatura y lo que a todos nos atrapa. Sí, a mí me pasó un poco lo mismo de Adriana, la curiosidad de la biblioteca de mis papás. O sea, hoy estoy aquí por culpa de mis papás, literal. Y ahí es donde, digamos, quiero hacerles esa pregunta, ¿por qué leer puede ser, digamos, una experiencia erótica sin tener que hablar netamente de sexo? Porque es que la gente asimila el erotismo con el sexo y no es lo mismo. Entonces quiero que ustedes me cuenten de primera mano cómo ven esa sinergia, ¿no? Kate. Pues bueno, en mi caso, retomando un poco lo que decían ahora, mi curiosidad empezó por las enciclopedias. Entonces en mi casa estaba la enciclopedia de la vida sexual, por tomos, Sí, por la edades. del tiempo. Creo Sí, que yo la tuve. y todo editó Norma, de hecho, y salía por Sí, fascículos, y yo lo compraba a los, bueno. Y sí, sí, sí. entonces yo estaba muy chiquita, como a los 10, 11 años, y me había leído todos los tomos, entonces en mi cabeza estaba la información, lo que podríamos hoy consultar en internet estaba allí. Pero luego, cuando llegué a otros escenarios, a otros libros, cuando llegué a, en mi caso, uno de mis primeros contactos fue Caperucita se comió al lobo de Pilar Quintana, que está por aquí. Fue Ujú. como, hay unas palabras que pueden detonar cosas en mí. Hay unas palabras específicas, unas escenas específicas que construye esta autora que despiertan cosas en mí y que además las escribió una mujer, porque había, digamos, había leído algunas cositas de Sade, había leído algunos fragmentos de las grandes novelas, de las grandes literaturas escritas por hombres, pero cuando llegué a Pilar Quintana fue, hay una mujer en el mundo que siente y que cuenta cosas que yo puedo sentir, como lo que pasa cuando se come al lobo. Entonces ahí fue mi primer enganche, como la fantasía, como poder identificarme con una fantasía que alguien había escrito para mí. Y Adri, ¿cómo fue esa fantasía también con esa similitud de la pregunta que les hacía al inicio? Bueno, a mí me encanta leer en voz alta. Entonces, me ha pasado con algunas parejas que les leo poesía en voz alta o cuentos en voz alta y me gustan que sin ser explícitos, así como lo que escribe Gustavo, que despierte como ese deseo. Pero no solo que despierte el deseo, sino que nos imaginemos ambos en esa escena. Entonces, eso para mí ha sido fascinante poder haber tenido la posibilidad de haberlo hecho y poder hacerlo. Lo chistoso era que en una época me reuní con mis amigas del colegio y cuando les contaba que yo hacía eso decían, ay, pero qué nerd, eso no tiene nada erótico. Y yo, claro que sí, pues para el otro nerd que está conmigo, claro que sí. Y es fascinante porque es también el juego de las palabras en la intimidad, juntos. Entonces, sí, es desde ahí que también se ha ido construyendo. Pero entonces, ¿cuál fue ese primer libro, digamos, no, ya no el Kama Sutra, sino ya, digamos, que Adriana entendió y comprendió muchísimo más desde la literatura erótica? ¿Cierto? Ya, digamos, Sí. como decía Ama, yo leí la enciclopedia muy chica, pero tenía la información, pero años después fue que logré comprender y que logré ver esto. ¿Cuál fue ese primer libro de Adriana, insisto, saliéndonos del Kama Sutra, que la hizo conectar realmente y entender lo que estabas leyendo, entender que era un texto completamente erótico para ti y despertó como toda esta magia? Fue en realidad un poema de un poeta mexicano que se llama Gabriel Said, que nomás el título ya nos va diciendo cosas fantásticas y es alabando su manera de hacerlo. Wow. Si me dejan lo leo, son poquititos versos y empieza así. Qué Sí, sí, bien sí. bueno, listo, gracias. Mira, qué bien se hace contigo, vida mía. Muchas mujeres lo hacen bien, pero ninguna como tú. La Sulamita en la gloria se asoma a verte hacerlo. Y yo le digo que no, que nos deje, que ya lo escribiré. Pero si lo escribiese, te volverías legendaria y ni creo en la poesía autobiográfica,
ni me conviene hacerte propaganda. Entonces, me parece como ese poema que involucra a ambos en qué rico en lo que estamos los dos y cómo nos conectamos. Bueno, y que se puede aplicar en muchos aspectos de la vida. Ah, no, claro. Si tú lo entiendes y lo lees, digamos, de una u otra manera, está pues obviamente lo que nos lleva hoy al tema de la parte erótica, pero lo podemos aplicar realmente en la conformación de una relación, en una amistad, en un trabajo, en muchos aspectos. Entonces, muy interesante. Claro, pero hay una referencia que sí es súper explícita y erótica, y es que la Sulamita era la amada en el Cantar de los Cantares. Y bueno, pues mi formación religiosa, pues uno de los textos que más me gustaba leer era precisamente ese, el Cantar de los Cantares, porque era un canto de amor entre una amada y un amado, es bellísimo. Sí, porque, digamos, mientras escuchaba a Adriana, y me identifico con las dos, pero alguna vez escuché que a uno le podían hacer el amor por las palabras, así lo escuché. Y dije, o sea, escuchando a Adriana, yo aquí puedo alucinar. De hecho, en un episodio anterior que tuvimos con una persona del burdel poético acá en Bogotá, él nos contaba que el tema de leer en voz alta, un poco lo que Adri dice, eso genera muchas sensaciones en los sentidos de las personas, que era también lo que estaba diciendo Kate. Entonces, ¿cómo ser sensual y erótico sin ser grotesco? Tal vez. ¿Cuál sería como ese consejo? ¿Ustedes cómo lo ven? Desde sus perspectivas de lo que han leído, escrito, visto, porque es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene que ver mucho con tu personalidad. Es decir, tú puedes ser una persona reservada o tímida o puedes ser extrovertido y poco sutil. Y eso impacta en la forma en que tú te acercas a un texto, a una película, a un poema. Digamos, en mi caso, estoy ahí como medio camino entre lo sutil y lo literal, porque en la narrativa, en los cuentos o en novelas, tú encuentras escenas mucho más descriptivas, ¿no? Entonces, estaba ella tras la cortina. Y sí, tú te imaginas toda la historia detrás, pero en poesía las imágenes son más delicadas, son más sutiles en algunas ocasiones. Entonces, en mi caso, por ejemplo, hay cosas que no me gustan, pero hay cosas que sí me gustan. Si me permiten, les leo un pedacito de algo que sí me gusta. Dale. Haznos volar y haz volar a todos los oyentes. Este es un fragmento de Rompecabezas, es un cuento escrito por Andrea Echeverry que está en la antología de Ardores y Furores de escritoras colombianas si lo quieren buscar después. Aquí va otra vez. De nuevo aumentó el ritmo, parece que no se cansará nunca, qué delicia. Y me vuelve a hacer sentir ondulaciones eléctricas por toda la epidermis. ¿Qué hacer para que no se dé cuenta? El problema es que ya me empiezan a dar unas ganas tremendas de hacerlo subir, de abrirme para él, sentir su respiración en mi cuello, su lengua en la mía y además abrazarlo, palpar su cuerpo, mirarlo. Por otro lado, para uno que se demora en los preliminares, no voy a echarlo a perder, ni más faltaba. Entonces, como que este tipo de historias me gustan porque pasan del detalle de la sensación a, momento, una persona real se preguntaría estas cosas en esos momentos. Wow. Yo ahí tengo una pregunta, me surge una pregunta. Amatista, ¿a quién le lee en voz alta? ¿A quién le declama y le lee con tanta emoción y con tanto erotismo Confiésate. esos textos? ¿Hay a quién leerle o no hay a quién leerle y solo se lee para ella misma? Pues no sé, mira que esto es muy curioso porque cuando yo estaba en la universidad y cuando empecé a conocer esta literatura, yo empecé a escribir, pero tenía mucho temor de ser juzgada por eso, de que mis palabras evidenciaran todo lo que estaba pasando dentro de mi cabeza o dentro de mi cuerpo. Y ahora con nuestro proyecto es más fácil leer para otros, es más fácil leer para quien está ya detrás de una pantalla, detrás de un celular, porque siento que mi voz puede conectar con esa persona si no nos conozcamos. Y en privado, hoy estamos
en el espacio más privado de mi casa, porque estoy compartiendo con ustedes y con las personas más cercanas. Digamos, en el momento, hasta ahora estoy entrando en el terreno de seducir con la lectura, les iré contando cómo me va con eso. Y Adriana, aquí Pero, lee en voz alta. uy, yo tengo una pregunta ahí porque Kate me hizo volar la imaginación. Iba para Adri y para Kate. Pero bueno, dale, responde Adri y ya les hago mi pregunta que me hizo volar. No, yo le leo ahorita a mi actual pareja, pero le he leído a todas las parejas. Sí. No, a los que he compartido mayor intimidad, Ujú. porque también depende pues, de con quién esté, ¿no? Y del gusto que tenga con quien yo esté, porque si la persona con quien yo esté prefiere más bien escuchar música y charlar y tomarnos unos vinos, pues sí, pero también depende del grado de intimidad. Lo he hecho con parejas con quienes he tenido bastante intimidad. Listo, ya Adri respondió la pregunta que yo iba a hacer y es, ¿ustedes han usado la literatura, sí? Erótica, sensual, llamativa, como lo queramos llamar, en sus vidas personales, con sus parejas personales? ¿Han usado esta herramienta como un recurso para seducir, para atraer, para captar, para capturar? Kate, pues ya Adri dijo que sí, no sé, Kate. Pues miren que yo he descubierto que tengo feeling con eso. O sea, yo pensaba que no, que eso era para los grandes escritores y la gente que publicaba muchas cosas, hasta que me di cuenta que sí, que, por ejemplo, en esos mensajes, en la forma de iniciar esos contactos o incluso en alguna relación que tuve, nosotros nos escribíamos cartas con este tinte. O sea, quiero sentir mi cuerpo en el tuyo de esta forma y de esta otra. Y incluso, pues, cuando ya terminamos, nos quedó un compendio que se perdió en un PDF por ahí en algún correo, pero sí siento que las palabras pueden hacer lo suyo y que no es lo mismo que yo te diga, hola, ¿cómo estás? Veámonos en tal parte para ir a un motel, a que te seduzca de forma intencional con lo que digo. Y por eso también el asunto del programa de hoy, lengua erótica, como una forma de que cada uno encuentre sus palabras. O sea, mis palabras como Ujú. Katherine o como Amatista no son las mismas que las de Gustavo, las de Erika o las de Adrián. Y por eso es tan chévere la literatura y el cine y el arte y el vino como formas de encontrarnos con los otros. Y es una cosa que les he dicho mucho a las personas que tengo cerca, y es que cuando generas intimidad con el otro, construyes un lenguaje, construyes unas palabras, armas unas palabras o escoges unas palabras para decirle al otro, me gusta tu cuerpo, me gustan las sensaciones que me produce tu cuerpo, me gusta imaginar esas sensaciones que me produce tu cuerpo, o me gustaría que pasara esto con tu cuerpo y el mío. Entonces, creo que esa experiencia muy personal y muy chévere de lo que vamos siendo con las palabras, además cambia de un amante o de un amigo, de un compañero, de una pareja a otro, porque yo recuerdo que yo tenía una pareja a la que el lenguaje o la sensibilidad de esta de crear la atmósfera no le interesaba mucho, entonces no nos fluía como la cosa por ese canal, pero otros espacios de pronto sí. Lo que tú Bueno, dices es ahí verdad. Gus, tocas tengo una ahí pregunta algo. para ti. Sí, no, antes de que digas, yo ahí quisiera como resaltar que realmente todas las personas, todos los seres humanos en algún momento, bueno, el ser humano nace para comunicar y llegamos a este mundo para comunicar muchas cosas, pero yo siento que esta parte de la lengua erótica, de como dice Ama, escribir un texto, no simplemente pues quiero hacer esto y esto, sino aprender a conocer esas formas de esa palabra. Yo siento que las personas en su totalidad lo terminamos de comprender y de explorar ahorita con lo que fue la pandemia, con lo que fue como el boom más grande que han tenido las redes sociales, porque digamos, yo recuerdo en mi adolescencia Latin Chat, Messenger, que fue obviamente uno de los primeros lugares que uno tenía para escribir y conectar con las personas. Y obviamente el lenguaje cambió a lo que después encontramos, digamos, lo que fue el PIN con la BlackBerry o ahorita con WhatsApp o con las redes sociales. Y yo, de hecho, soy una de esas personas que me considero que yo empiezo a escribirle a una persona, o sea, tengo dos tipos de escribirle a una persona.
bien sea completamente directo, contundente, al grano, o sea, de la forma más fría, por así decirlo, o sea, quiero esto y ya, como también tengo la forma de realmente escribirle a una persona, o sea, yo he sido hasta el cursi que le dice que, no sé, que me gusta el lunar que tiene detrás de la oreja derecha porque tiene forma de estrella y en esa estrella está mi vida y mi corazón. O sea, cursilerías así enormemente, pero que me han conectado con esa persona y que cuando trasciende a algo más, obviamente pasa de ese plano erótico a otro plano, pero que no con todo el mundo lo hace, como lo dice Ama, ese conectar con todos es diferente. Ujú. Pues yo estoy muy en lo cierto y concuerdo mucho con Catherine cuando ella habla de que tenemos un lenguaje propio con amigos, con nuestra familia, con nuestras parejas, y uno crea ciertos lenguajes, hasta ciertas señas también, ¿no? Ciertos movimientos, Ujú. es pura comunicación no verbal y verbal también. Y con el tema de las redes sociales aún más, el tema de los stickers, yo me acuerdo que yo chateaba por Ares, esta aplicación para descargar música, porque ahí también había un chat, entonces eso era una locura, por terra.com, bueno, en fin. Pero aquí quiero hacerles una pregunta a Adriana y a Caterine y a todas las personas que nos escuchan y nos ven, y es, ¿qué consejo ustedes les darían a esas personas que nos están viendo para acercarse a la literatura erótica? ¿Yo cómo me puedo acercar? ¿Qué autor me recomienda? Si no me gusta leer mucho porque me duermo, me canso, porque eso es un hábito también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo adquirir? Y si me gusta, ¿cómo me puedo inclinar? ¿Cuáles serían esos tips o consejos que ustedes les darían a las personas para acercarse y también para escuchar? Porque recuerdo que en la pandemia salió un emprendimiento muy cercano, no era yo prácticamente, pero de una persona que llamaba a las otras personas a contarles historias. Entonces, digamos, yo le pago a Kate 50.000 pesos colombianos y Kate me lee un libro porque me gusta la voz de Caterine, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno se puede acercar? Porque es que también la pandemia nos cambió muchas cosas, pero en esta, entre comillas, post-pandemia, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que la manera de acercarnos a la literatura erótica es como explorando los diferentes escritores y escritoras que han escrito textos eróticos. Y solo es a partir de la experiencia. A veces si es alguien a quien le gusta el cuento, pues buscar qué cuentos hay así. Si quiere explorar cuentos de mujeres, entonces, por ejemplo, están todos los cuentos de la Via Crucis del cuerpo de Clarice Lispector. Pero si lo que le gusta es la novela, hay escritores que han escrito novelas. Por ejemplo, yo me leía Miller y a mí no me gustó ni cinco Miller en literatura erótica, pero me parecía más interesante otro escritor que era Klosowski, que eran novelas muy cortitas, que tenían fragmentos muy explícitos, pero otros fragmentos que no lo eran. Entonces esa tensión entre lo explícito, casi que vulgar, al lado de lo no explícito y a veces hasta filosófico, me parecía súper interesante. Eh, Cuando muy joven leía a Sade, dije, no, yo no puedo con el Marqués de Sade, por más revolucionario que haya sido en su momento. Tampoco me gustó leer a Mazoc, pero hubo otros que la poesía erótica, esa sí me llamó mucho la atención. ¿Y por qué? Porque era como lo que decía Kate, y va por una vía indirecta. A mí no me gusta que sea tan explícito, en la medida en que cuando es pues explícito, yo ya siento que la plana el sentir, o sea, es como entrar de una ya en peloto así al sitio, Sí, como la imaginación, no hay sin nada, dejar no se nada deja para nada. la imaginación, Sí. exactamente. Y es explorar qué gusta y O qué no sea gusta. que ahí diríamos explorar por el género literario que nos guste, ¿cierto? Ujú. Podría ser. Y Sí. Kate, ¿tú cuáles son tus tips? Porque tienes una voz encantadora. Yo ahí cerraba, trataba de cerrar los ojos y escuchaba lo que leías. Entonces, ¿cuáles Sí. son esos tips para que la gente se pueda acercar más a la literatura? Ay, tan bella, muchas gracias. Bueno, yo creo que una herramienta que podemos usar es no entrar directamente a la literatura erótica, sino ver
algunas, por ejemplo, algunos cuentos o algunas novelas o alguna poesía en la que lo erótico, lo sensual, lo sexual sea una parte de ese contenido, sea una dimensión del personaje, no todo el ámbito de acción de ese personaje. Entonces, no sé, por ejemplo, La pianista, no sé si ustedes vieron la película La pianista o la profesora de piano de Elfriede Jelinek, manifiesta una sexualidad un poco fuera de lo común, ¿no? Entonces lleva los fetiches y las fantasías a un lugar bastante fuerte, pero es una capa, es solo una capa de todas las capas que componen el personaje. Entonces eso de pronto puede ser más fácil para que un lector que tiene un poquito de prevención entre a este mundo. Fuera de cámara lo conversábamos con Adri, y es que para muchas personas la literatura erótica es la dimensión de lo vulgar, de lo pornográfico, de lo pornológico, del meta y saca constante y ya. Y resulta que no necesariamente, porque si es lo que te gusta, chévere, si es lo que te da placer, chévere porque es tu experiencia. Pero si tienes otro tipo de sensibilidad en la que necesitas la elaboración, el detalle, el cuerpo detrás de la cortina, el hielito y escurriendo el agua, si necesitas eso, puedes entrar por ese lado, por novelas o cuentos cortos en los que la sexualidad y el erotismo sean solo una parte. Sí, yo ahí, o sea, realmente escuchándolas y para las personas que están viendo, que están escuchando, que de pronto no están muy inmersas en el mundo de la literatura y que van a empezar por este camino, yo lo puedo poner un poco más picante y yo diría, la literatura también es como el porno, así como el porno tiene sus categorías y hay un porno que cuenta una historia, entonces que empieza con la historia, como hablábamos ahorita, la chica que está en la biblioteca y termina follando en el baño. También está en la literatura, están esos niveles de qué es lo que a nosotros nos gusta. Creo que las invitaciones y la invitación que mucha gente hace y ha venido haciendo es eso, es incentivar la lectura a ver qué le gusta. Si a usted realmente no le gusta leer, empiécese por un periódico, empiécese por una revista. Muchas veces de pronto las personas, y lo he visto en personas un poco más adultas, les gusta leer el periódico y encuentran algo erótico y es un encuentro consigo mismos leyendo el periódico, así sea una vez a la semana, pero lo disfrutan y tienen ese encuentro erótico con ellos mismos leyendo el periódico. Entonces, hay que intentar, hay que intentar. Yo sí quisiera preguntarles, digamos, como para ir cerrando ya los temas y demás, ¿cuál es esa experiencia erótica, cierto? Que no hable de sexo, sino que ustedes puedan recomendarles a nuestros oyentes en la literatura, esa experiencia completamente erótica, esos textos, mejor dicho, espectaculares que sea, diría por ahí cierto cantante, es casi una experiencia religiosa, ¿cierto? Pero que no contienen esa parte sexual ni ese erotismo tan llegado. O sea, ¿qué es esa literatura erótica para ustedes y qué recomiendan? Pues es una pregunta muy compleja, he de decirlo, y también esperamos que Erika y Gustavo nos cuenten sus recomendaciones. Pero bueno, yo qué diría, desde mi escasa experiencia, yo les recomendaría dos novelas. La primera se llama 4 años a bordo de mí mismo, del colombiano Eduardo Salamea Borda. Esta novela fue escrita en 1934 y cuenta el viaje que hace un rolo a La Guajira a encontrarse consigo mismo, con el mar, con la pasión, con las mujeres. Y es un libro súper interesante. A manera de chisme, este libro fue censurado por pornográfico, fue prohibido en su época, salió un tiraje muy pequeñito y lo recogieron, y luego ya con la Biblioteca Colombiana, aproximadamente en los 70s, 80s, le dieron la visibilidad y el lugar. Es tan importante este libro y tan chévere, porque realmente es muy chévere sin ser explícito, es muy, muy bonito. Si este libro se hubiera publicado con todo el boom necesario, hubiera sido superior a la obra de García Márquez. Con eso les digo todo. Esa sería como la primera recomendación. 4 años a bordo de mí mismo, de Eduardo Salamea Borda. Y la segunda, la narrativa de Clarice Lispector, como decía Adriana hace un rato. Yo leí Aprendizaje o el libro de los placeres, que el título es bien sugerente, pero en Aprendizaje o el libro de los placeres
es un descubrimiento. Es el descubrimiento de una mujer con su cuerpo, con su amor, con muchas cosas. Entonces les recomiendo esos dos. Yo voy a estar aquí cuando se apague, se apague y se acabe el podcast, escribiendo todas estas recomendaciones, porque de hecho yo soy muy apasionada por el tema. Adri, tu recomendado para ir cerrando, y pues les doy, yo la verdad solamente he leído uno de literatura erótica y fue bastante, yo no tengo el hábito de leer tan seguido, y leer en digital, ¿cierto? Leer en una tablet. A mí me gusta más el libro físico, lo físico me llama más la atención. Lo digital me costó un montón por todas las distracciones que hay, pero bueno, lo logré, pero no le quiero quitar la palabra a Adri. Bueno, yo tengo dos recomendaciones. Una es un libro que ya es bastante viejo. Yo creo que ustedes estaban apenas como en proyectos. Y es El elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa. Tiene Sí, capítulos sí, lo he muy escuchado. cortos, pero cada capítulo comienza Sí, con una obra de arte y una interpretación de la obra de arte a sí. partir de la relación entre la madrastra y su esposo. Esos inicios de capítulos a mí me parecieron fantásticos y cada vez que vuelvo sobre ellos me gusta mucho. Y la otra recomendación, si les gusta la poesía, es este libro que es de Fátima Vélez, es de poesía y se llama Del porno y las babosas, que es otra manera también de entender el porno, desde sentirnos y convertirnos en animal, como entender de otra forma la erótica humana animal, pero no como si fuera lo animal algo malo, sino algo también trascendente como hemos considerado que es lo erótico humano. Entonces, esas son las dos recomendaciones que tengo. Gus, tu recomendado. No nos podemos ir Uy, sin... mis recomendados yo creo que son un poco más explícitos. Sí. Realmente yo sí fui fan y yo soy fan de leer el libro y luego comparar con la película y soy completamente fan de lo que fue El diario de una ninfómana, el libro, no la película. El libro me parece completamente brutal, aparte porque sí lo escribe una mujer, entonces es como, wow, realmente encontrar toda esa exploración. Ahorita se me escapa el nombre, pero yo leí hace algunos años unos apartes de unos fragmentos que encontraron de Platón, en donde él describe estos romances con su estudiante, de por qué nace toda esta onda del amor platónico. No sé si son, o sea, no recuerdo ahorita el libro en donde lo leí, no sé, aún no sé si son originales, si fue que alguien leyó algo y sacó los fragmentos y lo puso, pero sí se acerca mucho a un erotismo de cómo cuenta que Platón miraba a este alumno, de todo lo que pasaba en la época, entonces fue como, wow, o sea, abrir un espectro muchísimo más amplio y mucho más grande. Bueno, Gus, sí, tu línea es más explícita, sí, sí lo pude interpretar. Bueno, yo recomiendo uno que es un libro del que les cuento que es digital, es más que una novela, es como una historia de una chica, es de Megan Maswell, que se llama Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y básicamente es interesante, ¿no? No quiero contarles, es que los lean, tomen apuntes. Es súper divertido y cómo ella habla de los hombres, cómo los ve. O sea, es como si ustedes estuvieran viendo la visión de un hombre que ve a una mujer, pero esta vez es una mujer la que escribe viendo a los hombres. No sé si me hice entender, pero es como uno ser un hombre en cuerpo de mujer, una vaina así. Y bueno, yo quiero que Kate y Adri, para finalizar el programa, vengan, ¿dónde las podemos seguir? ¿Dónde yo puedo encontrar a estas dos hermosuras? ¿Dónde las puedo escuchar? ¿Cómo se llama el podcast? Porque de verdad tienen unas voces muy bonitas, muy interesantes, por algo tienen ese podcast. Y pues para invitar a todas las personas también a que las sigan, porque realmente eso que ustedes hacen es una cosa increíble y mis respetos para las literatas que están hoy con nosotros. Entonces, Adri, Kate.
cualquiera de las dos. Cuéntenme dónde las podemos seguir. Bueno, nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como Anormalas Colectiva, que es nuestro perfil del podcast. En Twitter nos pueden seguir como Adriana Lamona o Amatista Kate. Estamos ahí en Twitter. Y si me permiten, les leo un poemita para despedirnos, no sin antes agradecer esta invitación. De verdad, no sé en qué momento se pasó el tiempo tan rápido. Estamos aquí muy contentas. Volando. Así es la televisión en vivo. Sí. Sí, el tiempo es corto en televisión y realmente mucho más cuando se tiene tan grata compañía. Este poema se llama Después de todo, de Jaime Sabines en su libro Poesía Amorosa. Y dice: después de todo, pero después de todo, solo se trata de acostarse juntos. Se trata de la carne, de los cuerpos desnudos, lámpara de la muerte en el mundo. A la miseria del placer, eternidad. Eternidad condenaste la búsqueda, al injusto fracaso encadenaste sed, clavaste el corazón a un muro. Se trata de mi cuerpo el que bendigo, contra el que lucho, el que ha de darme todo en un silencio robusto, el que se muere y mata a menudo. Soledad, márcame con tu pie desnudo, aprieta mi corazón como las uvas y lléname la boca con tu licor maduro. Y lléname la boca con tu licor maduro. Me voy con esa frase hoy. Adri, ¿y tú? Bueno, pues ya Kate dijo dónde nos conseguían y bueno, yo también, así como Gustavo, también he escrito sobre mis experiencias en un blog que se llama Alféizar de la Ventana, que es Alféizar de la Ventana, blogspot.com. Y ahí, bueno, ahí escribo también en otro blog que tengo ahora que se llama Desfilosofía en el Jardín, en donde también escribo y he escrito sobre aquellos amados amantes que han pasado por mi vida. Entonces, así es. Me encanta, me encanta. Yo voy a dejar aquí, vamos a dejar en la cajita de descripción y de pronto las personas que nos ven y nos escuchan, esa información en nuestro canal de YouTube para que vayan a las redes sociales, al podcast, las redes sociales de Katy y de Adri y a esos blogs. Yo creo que voy a estar chismeando los blogs porque a mí me gusta leer esas cosas de personas reales por personas reales, son historias y básicamente en Incendiario hacemos eso. Pues Kate y Adri, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en un nuevo episodio de Incendiario y a Gus por siempre estar ahí con estas invitadas tan bonitas y maravillosas que desde hace rato estábamos pidiendo y aplaudiendo y trayendo mujeres aquí a incendiarnos la mente, la vida un poquito, ¿no? Sí, no, igual. Muchísimas gracias a Kate, a Adriana por aceptar esta invitación. Yo creo que este mes, lo que vamos del mes de julio, hemos tenido solo mujeres y vamos a completar ya este mes de julio con solo invitadas mujeres que nos inunden con esas voces, nos hagan suspirar, nos hagan pensar. Deben estar todos ahí preguntándose. Entonces, como dice Erika, recuerden, nuestra cita es todos los jueves acá en vivo a las 6 de la tarde. Posterior encuentran nuestro podcast también para que repitan la información. Aquí abajito les vamos a dejar toda la información de los blogs de Adri, las redes sociales para que vayan, las busquen, sueñen y se deleiten escuchando a estas mujeres y a estas voces. Igual, no siendo más, un saludo muy, muy, muy especial para todos, besos, chupos y abrazos y nos vemos hasta la próxima con más Incendiario. Bueno, chao, chao, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio. Adri, Kate, chao, cuídense mucho, despidan el programa con sus voces que son más bonitas que la de Gus y la mía. Las dejo para que ustedes lo despidan mejor. Bueno, pues muchas gracias por estar, gracias Incendiarios por estar aquí, por acompañarnos y por encender la chispa de la vida que si no fuera por ese fuego que tenemos dentro no podríamos vivir. Sin pasión que atraviesa el cuerpo es imposible la vida. Y Chaito, tenemos derecho a que nuestras palabras expresen nuestro placer y viceversa. Un abracito.